Entonces los saludo en el amor del Señor y tengo que decir algo que me gustaría decir todas las veces cuando pueda. Nosotros estamos aquí sentados en la Iglesia de Cristo por una razón muy importante, trascendental, por una razón vital. Y esa razón vital es que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros estemos sentados aquí en este lugar disfrutando de su comunión. ¿Qué les parece tener comunión con el Creador del cielo y de la tierra? Es maravilloso, ¿no es cierto? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo muy cortito que queda en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Job, capítulo 42, versículo 5. Amén. Amén. Leemos. ¿Todos lo tienen? Amén. Job 42, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor. Padre, habíamos escuchado muchas veces de ti. Habíamos, Señor, escuchado de esto, de lo otro, de aquí, de allá. Quizás nos gustaba o no nos gustaba escuchar de ti, pero ahora nuestros ojos espirituales te ven, papito, te ven, papito, te ven, papito. Gracias, papá. Enséñanos esta tarde los maravillosos tesoros que tú tienes para tus hijos, papito, que estamos aquí reunidos en tu nombre y para tu gloria. Padre, gracias. Tú preparaste todo para que tú puedas expresar y enseñarnos lo que tú has dispuesto para hoy. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentémonos. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser discípulo de Cristo no nos exime de las tribulaciones, pruebas, sufrimientos, quebrantos que hay en esta vida. ¿No es cierto? Entonces, estas cosas que nos suceden, los sufrimientos, los quebrantos, las cosas dolorosas, tienen un propósito en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes o nosotros tenemos la culpa porque no somos tan inteligentes o porque hice esto o me equivoqué aquí y allá? Puede ser, pero la razón de por qué nosotros pasamos grandes problemas, tribulaciones y dolores es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Quiere transformar nuestras vidas y que estas vidas sean conformadas, que tomen la forma que tiene Cristo, que tuvo Cristo cuando vino a la tierra, ¿no es cierto? ¿Habrá alguien que pueda decir que Cristo faltó, falló, pecó, no era tan excelso, sublime? Nadie. Es el Señor Jesucristo, glorioso, vino a la tierra y nos mostró lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación difícil, en una prueba, en una
en una cosa incómoda, ¿no es cierto? Y le echamos la culpa, como dijimos, a muchas cosas. Al tercero, al cuarto, a mi equivocación, a mi tontera, a mi falta de sabiduría, a mi temperamento, a mi carácter. Le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero en la realidad de la realidad es que Dios tiene el control de todo. Él sabe lo que usted va a pasar, lo que va a padecer, el por qué, cómo Dios usó esa situación para que usted creciera en el conocimiento de Él, ¿cierto? Entonces, a esto nosotros le llamamos prueba. ¿Qué pasó con Job? Estuvo metido en un tremendo problema, ¿no es cierto? En una tremenda dificultad. Algunos le llamaron prueba. Job fue probado. Entonces vamos a ver la definición de prueba. Hace referencia a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. O sea, las pruebas muestran nuestra realidad espiritual. Y podemos decir que a algunos de nosotros, cuando estamos en una prueba, reaccionamos completamente distintos los unos de los otros. ¿No es cierto? Alguien que está con prueba, ¿por qué a mí? ¿Y qué? ¿Por qué acá? ¿Y por qué allá? ¿Y cómo si no es Dios? ¿Y cómo permite esto? Y otros, ¿no es cierto? Dicen, el Señor tiene mi vida en sus manos y Él puede hacer lo que quiera conmigo. Hay una diferencia, ¿no es cierto? ¿Y qué da esa diferencia? La gracia de Cristo en nosotros, ¿cierto? Gloria al Señor. Ahora vamos a ver la definición de tentación, que a veces confundimos o a veces se usan términos como similares. Tentación es la provocación o incitación de parte de Satanás, el diablo, a que accedamos a pecar, a que accedamos a caer en pecado, acceder a pecar. Eso es una tentación, ¿ya? Entonces, ustedes saben que Jesús fue tentado, ¿no es cierto? Todos conocen la tentación de Cristo en el desierto. Entonces Él estuvo 40 días y 40 noches y no comió. 40 días y 40 noches, pero vino el tentador y lo tentó y le dijo: si tú eres discípula de Cristo y estás en Cuatro Álamos y tienes hambre, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy aplicando algo que pareciera que fuera hace 2000 años, que no tiene relación con nosotros, a algo que sí tiene relación. Entonces, ¿qué le dijo Satanás al Señor? Le dijo: si eres hijo de Dios, entonces convierte estos panes en pan. Convierte estas piedras en pan y come. Eso era pecado, ¿no es cierto? El Señor no se podía salir del propósito que Dios le había dado. Entonces le dijo: vete de mí, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una tentación. Ahora, tenemos un problema acá con respecto a Job, porque podríamos decir que Job fue tentado o fue probado. Según esta definición, ¿qué fue? ¿Fue tentado o fue probado? Fue probado, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. Vino Satanás delante de Dios, ¿no es cierto? Y le dijo: mira, Job te ama y hace todo esto y te quiere y esto y se guarda para ti solo porque tú le das tantas cosas. Tiene, mira, una linda familia, tiene caballos, tiene camellos, tiene ovejas, tiene hijos, tiene esto. Pero si tú le quitaras todas estas cosas, él blasfemaría contra ti. ¿Se acuerdan de eso? Entonces,
Dios ya le había dicho antemano, porque cuando vino Satanás ya sabía Dios lo que iba a decirle, ¿no es cierto? Entonces le dijo, oye, ¿no te has fijado en Job que es una persona intachable, apartado de mal, que me ama? Entonces, ahí Satanás entonces le dice lo que acabamos de decir. Sí, te ama mucho porque tú le das cosas, ¿no es cierto? Entonces, Dios permitió que Satanás tocara su vida, no para que Dios supiera si Job lo amaba o si Job creía en él, sino por un propósito muy interesante, que es el que estamos hablando, porque Dios quería que Job creciera en el conocimiento de él, ¿cierto? Gloria al Señor. Ahora, Job sufrió lo indecible. ¿Habrá alguien aquí que haya sufrido lo que Job sufrió? ¿O que esté sufriendo la 10ª parte de lo que Job sufrió? Nadie. No podríamos, quizás si enumeramos 2 o 3 cosas, ya vamos a decir no, por ningún motivo. ¿Perdió todos sus bienes materiales? ¿Usted ha perdido todos sus bienes materiales? No. Perdió su familia, toda. Y perdió lo que le iba quedando, toda su salud. ¿Saben lo que es una sarna maligna? Es un bicho que se llama demodex, que se llama, ¿no es cierto?, sarna endemoniada, demodésica, así se llama, sarna demodésica, que pica de una forma indescriptible, que uno o la persona que la sufre quiere pasarse, ¿no es cierto?, como cosas así como alambres de púa para rascarse, o sea, una cuestión pero terrible. Y eso sufrió Job. Perdió sus bienes materiales, perdió toda su familia y perdió su salud. ¿Le duele algún dedito a usted? La comparación, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo en una burbuja maravillosa que Dios nos tiene. Y a veces nos quejamos, ¿no es cierto? Porque no sabemos cuánto nos cuida Dios, cuánto nos guarda, cuánto nos previene que nos pasen situaciones difíciles y dolorosas. Pero las que pasamos, las pasamos para crecer en su conocimiento. ¿Qué lecciones podemos sacar del libro de Job? Una muy importante: Dios no existe en función mía. Dios no está para satisfacerme a mí. Dios no vive en función de mí, no vive en función mío, sino que Él es soberano y está preocupado de las cosas que Él quiere hacer, y en esas cosas que Él quiere hacer es amarnos, cuidarnos, guardarnos. Por eso que estamos en esta burbuja que mencionamos recién, ¿cierto? Entonces Dios dice lo siguiente: usted sabe si está escrito ahí en el libro de Job, si fue Dios a donde Job y le dijo: Job, ¿quieres que te pruebe? ¿Quieres que yo haga algo para saber si tú tienes fe en mí? ¿Lo hizo Dios? Oye, hija mía, ¿tú quieres que yo te pruebe? ¿Tú quieres que yo haga eso contigo para saber si tienes fe? ¿Nos pregunta? ¿Le preguntó a Job? No, lo hizo porque Él es soberano. Él hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y sabemos lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová
para sí mismo, aún al impío para el día malo. Aún creó personas malas para el día malo, ¿no es cierto? Entonces todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, para Él. Gloria al Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Para qué fue creada usted, hermano o hermana? ¿Para quién fue creada? ¿Para agradar a Dios? Voy a hacer a estos hermanos, a estos hijos, para que me agraden. Voy a compartirles mi naturaleza divina para que formen parte de mi familia y que juntos nos gocemos. Gloria a Jesús, el Padre, el Hijo y los hijos. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Ahora, ¿qué otra cosa aprendemos del libro de Job, de la enseñanza de Job? Aprendemos que debemos confiar en que vamos a ser restaurados, ¿cierto? En Pedro, primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Él mismo sabe de que usted va a pasar dificultades. Sabe que usted está disponible para que Él trabaje en usted. ¿No es cierto? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo da por descontado, está en la Escritura. Después que usted haya padecido un poco de tiempo, ¿cuánto será el poco? ¿Un día, una semana, un mes, 5 años, 10 años? Y alguno no tiene fin, descansan de esa prueba o de ese sufrimiento en el cielo, ¿cierto? Personas que están enfermas y arrastran situaciones difíciles toda su vida, pero ¿cuál fue el fin? ¿Cuál es el fin de ellos? Gloria al Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa este versículo para nosotros? Significa que también, así como pruebas, vamos a tener tentaciones. Estoy tentado a esto, estoy tentada a esto otro, estoy tentado por aquí, estoy tentado por allá. Pero dice que si nosotros resistimos la tentación, Él nos dará una salida. ¿Cuántas veces hemos estado tentados en muchas cosas y decimos: Señor, guárdame, no quiero caer, haz de mis debilidades fortalezas? ¿Sí ha orado así usted? Yo he orado muchas veces. Señor, no dejes que, no quiero caer, no, Señor, no por ningún motivo. Yo soy tuyo, soy para ti. Yo nací para ti, papá. Tú me creaste para ti. No permitas, Señor, que yo caiga. No quiero nada del mundo, no quiero nada del maligno, nada de lo que me pueda ofrecer Él. ¿Así dice usted? ¿Qué otra cosa aprendemos de la vida o el libro de Job, o de la enseñanza que nos dejó la vida de Job?
dentro de la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, está el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Miren, tenemos un Dios maravilloso, que si nosotros sacamos un entendimiento de este versículo, todo lo que Dios quiere lo hace. ¿Qué quiere de usted? Santificarla, conformarla, ¿no es cierto? Y quiere que sea parte de su reino. Todo lo que Él quiere lo hace. Por lo tanto, si estamos en una situación difícil, una problemática A, B o C, ¿no es cierto?, ¿para qué la estamos pasando? ¿Qué debemos pensar cuando estamos en esa situación? Que va a obrar para que se cumpla lo que Dios quiere en mí. Gloria al Señor. Ahora, cuando estamos en una dificultad grande, ¿cómo debemos enfrentarnos a esa situación? ¿Cómo enfrentamos una situación de dolor, de sufrimiento, de quebranto, una situación difícil? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Alegando? Como dijimos delante, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él no? ¿Por qué yo sí? Lo hacemos primeramente confesando que hemos pecado delante de Él. ¿Cierto? Job decía que no tenía pecado, entre paréntesis, yo que nací esto, lo otro, al principio él decía cosas como esas, ¿no es cierto? No, si yo no he hecho nunca nada, y los amigos iban y decían, algo hiciste, porque entonces no te habría venido esto. No, si yo no he hecho nada, yo he sido siempre muy, muy buena persona. Pero en realidad, cuando estamos en una dificultad, empezamos a pensar qué he hecho mal, en qué me equivoqué, por qué estoy en esta situación. Y empiezan a aparecer cositas, ¿no? Churra, le dije al hermano esto, le dije a mi mamá esto, le dije a mi esposa esto, le dije a la pastora esto, le dije al hermano tal. Nos empezamos a hacer una introspección. Los psicólogos deben saber mejor de esa palabra, incluso hasta pronunciarla. Nos hacemos una introspección y vemos qué está pasando. Y ahí empieza una limpieza, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta de que en este meditar pecamos, nos arrepentimos. Y es la primera manchita que el Señor saca, son las primeras manchitas que uno se da cuenta, porque no es fácil discernir nuestro pecado, Si Dios no lo muestra, no vamos a saber. Entonces uno pregunta, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Entonces ahí viene el Espíritu Santo y te muestra. Yo les podría contar una historia que me pasó. Quiero decir que nosotros a veces cometemos cositas que nos van a venir de vuelta. Entonces, moraleja, no hagan nada ilegal. No hagan nada ilegal, porque tampoco nadie le va a venir a decir, oye, hace esto, es ilegal, pero no importa, hácelo nomás. No, lo van a pintar como algo legal. No, si no hay problema, no, aquí, allá, esto, que lo otro, pero hay que cerciorarse de que uno no haga cosas chuecas, porque vamos a pagar. Vamos a pagar. Gloria al Señor. Entonces, ustedes saben cómo lloré y me arrepentí, ¿cierto? Bueno, dice Salmo 51, 1, 2. Cuando uno comete un pecado, ¿no es cierto?, uno o varios,
que son malitos, Dios nos extiende la mano, ¿no es cierto? ¿Y a quién le extendió la mano? Como para ejemplo a nosotros, al rey David, ¿cierto? Todos conocemos eso. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces uno está en esa prueba y se da cuenta de que ¿no es cierto?, ha pecado. Entonces oramos y Dios nos dejó escrito lo que tenemos que decir. Nos dejó escrito. Usted pecó, mire, lea el Salmo 51, 1 y 2. O sea, ni siquiera tiene que inventar usted, tiene que leerlo. Gloria al Señor. Entonces, dice, ya lo leímos, ¿no es cierto? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Imagínense que Dios nos da todas las herramientas, las llaves, las puertas, todo abierto para que sigamos en pos de Él. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Ahora, ¿ha visto personas que están en prueba y que no quieren reconocer nada? Que ustedes saben de que se han enchuecado un poquito y les pasa algo y usted dice, no, a este cabro, a este le está pasando esto por esta cuestión. Y usted va donde esa persona y le dice, oye, ¿cómo está tu vida? Hoy estoy pasándolo de aquí, aquí, allá, qué sé yo. Y uno le tira así como un flotador. Y no, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada, no sé por qué me pasó esto. ¿No es cierto? Hay gente así, refractaria. Entonces, llegamos a un punto en el cual, en el momento de la prueba, debemos discernir lo que nos está pasando. ¿No es cierto? Debemos reconocer que hemos pecado, debemos pedir, suplicar delante de Dios, Salmo 51, 1 y 2. Debemos ir al Señor, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Pero si usted no discierne lo que le está pasando, no quiere saber la causa de la situación, ¿no es cierto?, va a sufrir de más. Si quieren que le cuente otra historia. Ahora, cuando estamos en una situación difícil, tenemos que aprender a reconocer que hemos sido un poquito orgullosos en algunas cosas, ¿cierto? No, que aquí, que yo aquí, que yo puedo, que yo no, que tú no, tú no sabías. No reconocemos que muchas veces nos ha faltado humildad, ¿cierto? Entonces, son las cosas que estamos aprendiendo del libro de Job para que sigamos el hilo. Ahora, cuando usted está enfermita o enfermito, tiene una enfermedad espiritual o una enfermedad física, ¿qué es lo que hace? Pedir por sanidad, ¿no es cierto? Jeremías decía esto. 17:14, Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Gloria a Jesús. Hay algunos tan orgullosos, ¿no?, que yo no le digo nada al Señor. ¿Has visto a esa persona? Yo no le pido nada al Señor, ¿Han visto que esas personas dicen eso? Yo no le pido nada al Señor. Y no saben que hay que pedir, pues hay que pedir. Señor, acá, allá, ¿por qué? Eso es humildad. Reconocemos que Él tiene todo el poder, que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que Él lo es todo. ¿Cómo no me va a sanar? ¿Cómo no me va a ayudar? Pero si yo digo, no, yo no le pido nada al Señor. Soberbia. Ya, estamos terminando. Otra cosa que debemos hacer cuando estamos en esta situación y que aprendemos del libro de Job, son 40 y tantos capítulos del libro de Job, se los recomiendo que lo lean en 10 años, se lo van a leer de más. Agradecimiento en fe
de que nos va a restaurar completamente. Cuando usted está pasando por una prueba difícil, una situación, digamos, de, ¿cómo se llama?, de constricción y todo eso, usted confiesa: gracias, Señor, porque esto no es para siempre. Gracias, Señor, porque a la vuelta de la esquina está la liberación. Gracias, Señor, porque en ti espero, no espero en nadie más. Sé que un día, Señor, me vas a libertar de esta prueba, de este dolor, de este sufrimiento, de esta situación. Y en ti espero, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cómo cree usted que Dios escucha esas palabras? Con mucha alegría. Mi hijo cree que yo tengo el poder, la capacidad y que yo lo amo lo suficiente para liberarlo de esta situación. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Entonces, a través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, Dios nos va transformando en los hijos que Él quiere tener y que le agradan. Y vamos a terminar con el versículo que leímos en un comienzo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.